Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy viendo el momento que estoy viendo este video, ¿bien? Ok, este va a ser un video corto, ¿bien? Y como ven, estoy directamente desde el celular, básicamente. Traté de ponerlo la mejor iluminación que pude, la que tengo acá adentro por lo menos. Pero bueno, comentarles una cosa. Hoy quería comentarles un poquito acerca de los cables, ¿bien? Por lo general, a ver, digamos de esta forma. En una cadena de sonido, todos los componentes son importantes. Bien, al momento de grabar, sea voces, instrumentos, o incluso al momento de hacer una mezcla, todos los componentes son importantes. Y yo pienso que, por lo general, muchas veces pasamos por alto la importancia de los cables. Bien, en mi caso, por ejemplo, yo trato de tener siempre los cables de mejor calidad. Siempre trato de tener cables buenos. Y muchas veces en el caso, muchas veces que yo diría que incluso a veces tengo más gasto en cables, o sea, he gastado más dinero en cables que en otras cosas, ¿bien? Este tipo, por ejemplo, esto es un ejemplo, esto es un cable, esto es un cable de micrófono, ¿bien? Este es el cable de guitarra, por ejemplo. La guitarra, yo tengo la guitarra eléctrica, tengo un cable que es un cable... Vamos a mostrar. Este de aquí, que esto es un cable Fender, ¿bien? Esto fue una mala inversión, básicamente. Son unos cables Fender, estos que tienen punta blanca, básicamente. Esto es una muy mala inversión, ¿bien? Ya digo también, lo que es los cables también hay que saber elegir, ¿bien? Este cable es un cable de 4 metros y medio, si no recuerdo mal. Si son 4 metros y medio, yo recuerdo que lo compré por en torno de los $60, algo así. Bien, hace unos 4 años, 5 años, una cosa así. Bien, y es un cable que me duró muy poco tiempo realmente. Se rompen bastante, o sea, las punteras se rompen bastante fácil. Bien, este era el modelo más económico que había, pero aún así era un cable que valía bastante más que cualquier otro cable, ¿no? Esta puntera quedó bien, es la codada, que es la que me interesa, pero esta se tuvo que reemplazar, la tuve que cambiar básicamente. Pero este cable, el efecto que tiene este cable, por ejemplo, es el hecho de que no agarra soldadura, no agarra soldadura. Bien, es muy difícil soldar esta punta. Este cable, por el tipo de cable interno que utiliza, bien, es muy difícil soldar. Ya le digo, esto me valió $60. Un cable de 3 metros y medio, de 4 metros y medio, en su momento me salió $60, algo por estilo. Bien. A día de hoy este cable ya no se consigue, pero a día de hoy por $60 se pueden conseguir cables de mucho mejor calidad. Bien, hay cables Roland o cables de otras marcas. Y el detalle es que la tecnología que se utiliza en un cable no es una tecnología supermana tampoco. Estamos hablando de que básicamente es un núcleo, o sea, un cable interno que tiene... a ver, te voy a mostrar acá, se lo vamos a abrir. Tenemos un cable, por un lado, el cable que es la parte del cable que es el vivo, que suele ser de aluminio, perdón, suele ser de, vamos a ver ahí, se lo puedo mostrar ahí. Esto de aquí es cobre, bien, y esto de aquí, este de aquí es la malla, bien, que es la tierra, es carga tierra. No es una tecnología súper moderna tampoco, estamos hablando de una tecnología que no tiene muchos... Sí, con el paso del tiempo se han metido algunas cosas nuevas, como por ejemplo, se han cambiado el tipo de soldadura y cosas por el estilo, pero estamos hablando de tecnología de la década del 30, como mucho del 40, ¿bien? Pero muchas veces, ya digo, el detalle es que la gente suele no tomar en cuenta el hecho de cuán importantes son los cables, ¿bien? ¿A qué viene todo esto? Hoy estoy intentando grabar un video y no pude grabarlo porque estoy teniendo un problema con los cables. Bien, quise conectar mi pedalera y me di cuenta que para pedalera esto yo no tengo cables. Los cables que tengo no son de buena calidad. Voy a tener que comprar, si quiero conectar esta pedalera a la interfase, pues son cables nuevos. Tengo que cambiarle las puntas también. Tengo que reparar estos auriculares que son los que yo utilizo en la consola.
Bien, también, porque el cable, yo hice un apaño ahí básicamente con el cable, que fue agregarle un conector, bien, y hace falta contacto, bien. Entonces, puedes tener la mejor interfaz del mundo, puedes tener buenos micros, una buena guitarra, una buena pedalera, pero si los cables te fallan, bien, o sea, si tenés problemas con los cables, te va a pasar esto, te va a pasar lo que me pasa a mí ahora, que es que no puedo grabar, porque cuando grabo hay ruido en la grabación, bien, por los cables, y ahí no puedo tener un retorno, un monitoreo correcto, porque el auricular, o sea, en este caso las conexiones del auricular están fallando, están haciendo falta de contacto. Entonces, no digo que tengas que gastar dinerales en cables tampoco, pero hay que tener en cuenta que los cables es una inversión a largo plazo. Bien, ya le digo, un cable, por ejemplo, el cable de la guitarra, vos vas a tener una pedalera, vas a tener otra, vas a tener un equipo, o sea, vas a ir cambiando los equipos, vas a ir cambiando la consola para grabar, y el cable, si es un cable de buena calidad, va a durar. Bien, entonces tú compras, te gastas, no sé, $50, $60 en un cable de 3 metros, por ejemplo, bien, capaz que con ese mismo dinero te vas a comprar un cable de... Quizás con esa misma unidad te puedes comprar un cable más largo, sí, eso es cierto. Pero gastarte, siempre pensar en eso, pensar en que los cables también o sea, tener siempre uno de repuesto. Bien, entonces en mi caso, ya digo, en este caso, el único cable que yo tengo para la guitarra es este. De momento es el único que tengo. Bien, entonces, si me falla esto, tengo que intentar repararlo, arreglarlo, porque es el único que tengo. Bien, entonces, yo seguramente sería más de la idea de tener este de 4,5, en vez de ese 4,5, comprar uno de 3, bien, o de 1,5, bien, y tener uno de repuesto, bien, pero uno que sea de la misma calidad que este, o incluso, si es posible, de mejor calidad que este. Bien, en mi caso particular también, el detalle es que ahora yo tengo una pedalera, son dos cables. El cable que va de la pedalera a la guitarra y el que va de la pedalera al equipo. Bien, entonces yo tendría que tener mayor cantidad de cables. Y así lo mismo, ya digo, para conectar la interfase, en este caso los cables para el micrófono, los cables para los auriculares, por ejemplo. Todos. Yo tengo dos tipos de micrófonos, tengo un micrófono condensador, tengo un micrófono condensador y tengo micrófonos dinámicos. Cada uno utiliza micrófono, se puede utilizar. Yo para el dinámico utilizo este cable, bien, que es XLR a 6,5, y para este otro que tengo acá, que para el dinámico para el condensador utilizo uno que es Canon. Bien, de los dos puntos es igual. Entonces, ¿son intercambiables? Sí, son intercambiables, pero yo para cada una cosa, o sea, yo por ejemplo, este no lo podría poner en el condensador porque no tengo Phantom Power. El otro sí lo podría usar en el dinámico. Entonces, ya digo, tener opciones de repuesto, tener cables de repuesto, porque al fin y al cabo es eso. Una vez que tenemos una buena interfase, un micrófono decente y unos buenos auriculares, los cables, o sea, si tú tenés cables de repuesto, ya digo, los cables son reparables, sí, pero al momento de que estás grabando, si te pasa algo, te pasa algún problema con esto, de que el cable lo pisaste o se desconectó de alguna forma, o no estás seguro que esté funcionando, básicamente, bien, tener un cable de repuesto, bien, y en este caso es una inversión, ya digo, el cable es una inversión a futuro, bien, tú tenés un cable y lo vas a cambiar de guitarra, vas a cambiar de interfase. Si tenés un buen cable, no puedes seguir usando el mismo cable, ¿bien? Porque las conexiones siempre van a ser la misma. O sea, yo ahora tengo este micrófono utiliza un XLR, y el otro que tengo también utiliza XLR. Y la interfase utiliza XLR, o ya de 3,5. Y cuando compre otra interfase, o cuando compre otra consola, va a utilizar las mismas conexiones, ¿bien? Va a ser una consola de más calidad, ¿bien? Con más entradas, pero las conexiones de micrófono, las conexiones para instrumento
o en este caso las conexiones para auriculares, van a ser las mismas. En todo caso tendría que usar un adaptador o lo que sea. Bien, en el caso de que tenga 3,5 o 6,5, pero bueno, se entiende. Las conexiones de conexiones de cables son más o menos las mismas. Entonces, yo me compré, de mañana yo me compré una interfaz mejor, los cables me van a servir los mismos cables que yo tenía hasta ahora. Bien, incluso el cable que va a la computadora va a ser el mismo. Porque si estamos hablando de que es una consola USB, el cable siempre es el mismo. ¿Sí? Es un cable USB a USB a USB-C, básicamente. Que es el cable de printer que se conoce normalmente, que es el cable de la conexión cuadrada de la impresora. Bien, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien, entonces, en principio, tener en cuenta que en algún momento vas a tener empezar con lo mínimo, es cierto, puedes empezar con lo mínimo, pero tener en cuenta que en algún momento vas a precisar comprar cables de mejor calidad y tener cables de repuesto. Bien, porque si no tenés, si se te rompe, pasa cualquier eventualidad, se te rompe un cable, bien, vas a tener que estar a las corridas intentando arreglarlo, va a quedar mal, bien, entonces tenés un cable de repuesto y trata de que el cable de repuesto sea de la misma calidad, o sea de buena calidad o de incluso mejor calidad que el principal. Bien, cómo elegir cables realmente es muy complicado, pues ya digo, el detalle es que también va a depender de cuánto puedas gastar. Bien, este cable particularmente no fue muy caro, este cable es, si no recuerdo mal, me salió unos $10 o algo por el estilo, y es un cable bastante bueno, las punteras son intercambiables y el cable está bien, no es un cable caro realmente. Bien, y es un cable creo que de 3 metros o algo así. Bien, pero puedes encontrarte con que capaz que por este mismo precio te encontrás cables de peor calidad. Bien, esto es un cable armado básicamente, es un cable con conectores armados. Bien, entonces al futuro capaz que yo le puedo cambiar las puntas por unos Neutric y quedaría mejor cable, pero tampoco no sé si vale la pena. O sea, cómo elegir un cable ya es complicado. Bien, quizás lo ideal es decir, bueno, me voy y me compro los mejores cables. El detalle es que si decís, me compro los mejores cables, te vas a comprar uno. Bien, y bueno, sí, me compro uno y tengo uno repuesto. Bien, igualmente yo le digo, los cables por lo general se reparan. Bien, yo si en el futuro me voy a comprar un cable para guitarra y no un cable para guitarra. Bien, esto es lo que tiene es que esta punta, por ejemplo, ya está fallada y se mete para adentro. Bien, esto hay que cambiarlo en un momento, hay que arreglarlo. Básicamente tendría que repararlo este cable. Bien, pero ya digo, estos cables, este cable en particular tiene ese detalle de que no agarra estaño. El estaño no lo agarra bien, se suelta. Entonces yo digo, día de mañana yo me voy a comprar un cable de 3 metros, seguramente, de mejor calidad que este, y este voy a tratar de repararlo y tenerlo como repuesto. Bien. Entonces, si en algún momento proceso tengo algún problema con el cable principal, bueno, tengo este como para salir del paso, por lo menos, para zafar. Y después intentar ver cuál es el problema que tiene el cable principal. ¿Se entiende a lo que quiero ir? A lo que quiero ir es eso, es que si vas a trabajar con sonido, bien, si pretendes trabajar con sonido, los cables, hay que darle la importancia que tienen los cables, que al fin y al cabo son las conexiones. O puedes tener un muy buen micrófono, puedes tener una buena interfase, pero la conexión entre la interfase y el micrófono es el cable. ¿Se entiende? Entonces hay que tratar de gastar lo justo. Bien, tratar de gastar lo justo. Si no puedes gastarte $60 en un cable, que puede haber cables de este precio, bien. Por ejemplo, hay cables Roland de 3 metros, bien, que valen más o menos eso, unos $40-50, bien, que son cables buenos. Si no te puedes gastar eso, bueno, gastarte un poquito menos, pero tratar de elegir el mejor cable que puedas con el presupuesto que tengas, ¿no? Ir pensando que en algún momento se va a tener que comprar, si no tenés uno de repuesto, bueno, en un momento tener uno de repuesto, porque puede fallar.
eso es inevitable. En algún momento puede haber errores. O sea, en mi caso, por ejemplo, ahora me trancó. Esto es el hecho de que los cables me están fallando. Los tengo que desarmar todos. El detalle es que no sé cuál. Como tengo una cadena tan grande, tengo una cadena de la guitarra a la pedalera a la consola y de la consola a los auriculares. Bien, no sé en qué punto está la falla. Tengo que revisar todos los cables y ver dónde está el error, por qué está funcionando mal. Tengo que probar todos los cables ahora. Bien, si hubiera tenido cables de repuesto, bien, si hubiera tenido detalles que yo por lo general no toco guitarra, bien, no tengo una guitarra eléctrica, entonces no tengo los componentes, los cables para la guitarra eléctrica, porque no suelo tocar guitarra eléctrica, suelo tocar mayormente guitarra española. Entonces, ya digo, este es el detalle, este es el problema. Cuando tenés algún problema de este tipo, ahora tengo este problema, tengo que intentar voy a agarrar con un multímetro todos los cables, ver cuál tiene problema de continuidad, cuál no, e intentar repararlos, bien, pero esto me va a llevar un rato seguramente, bien, incluso a detalles que ahora yo, por ejemplo, no tengo un multímetro, no tengo un multímetro para probar, entonces voy a tener que hacer medidas vacías, básicamente. Y esto, si te querés dedicar si querés tener un home studio o si querés hacer algo más o menos de manera más o menos profesional, este tipo de cosas no pueden pasar. Bien, si yo tuviera, por ejemplo, si hubiera tenido que grabar, no sé, hubiera tenido un guitarrista acá a grabar, yo le conecto los cables y no hay sonido, quedo mal con esta persona. ¿Se entiende? Entonces, el detalle es eso, es tener cables, es importante tener cables. En mi caso, por ejemplo, mi hermano tiene algunos cables, bien, que me podría prestar. El detalle no es la idea tampoco, utilizar las cosas que él tiene, sino tener mis propias cosas, porque además que hay cables que él no tiene, porque como él tiene su guitarra, su pedalera, bien, que utilizan los cables, y yo al conectar a una interfase, la interfase tiene otros cables que él no tiene, él no utiliza, bien. Entonces, es complicado, o sea, a lo que yo voy a decir es que es complicado. Si te querés dedicar, si querés hacer algo de manera más o menos profesional, tenés que tener en cuenta eso. Que tenés que tener una caja, un maletín con cables. ¿Bien? Utilizar todos los días los mismos cables. ¿Bien? Y tener de repuesto algún cable. Y si los cables, y esos cables, ir intentando reparándolos. Cada cierto tiempo, tanto los que están en uso como los que están de repuesto, chequearlos, revisarlos y repararlos básicamente. Bien, hay algunos cables que ni siquiera se reparan, bien, también es otro detalle, muchas veces que hay cables que ni siquiera se reparan, bien, porque son de mala calidad, bien, digamos de esta forma, los cables de mala calidad no se arreglan, bien. Entonces, eso, tengan en cuenta eso. Los cables, en el sonido, los cables son muy importantes. Bien, a ver si nos vemos en la próxima. Hasta luego.